Actualmente, los rascacielos más altos apenas superan los 400 metros de altura. ¿Sería posible construir uno el doble de alto? Los puentes más largos del mundo rondan el 1,5 kilómetros. ¿Resultaría imposible construir uno de 14 kilómetros que uniese Europa y África? Los buques más grandes del mundo son superpetroleros y portaaviones. ¿Construir un barco 5 veces más grande? Imposible. ¿O no? De hecho, todos estos proyectos ya están en la mesa de diseño. Si se construyesen, serían auténticos hitos de la ingeniería. Pero también presentarían desafíos sin precedentes. ¿Sería posible construirlos? ¿Serían seguros? ¿Y podrían soportar los peores embates de la naturaleza? La ingeniería de lo imposible. Hong Kong. Una ciudad con 7 millones de habitantes que crece vertiginosamente. Una ciudad que rebosa gente. En el año 2050, la población de Hong Kong casi se habrá duplicado. ¿Dónde vivirán esas personas? Otras ciudades tienen el mismo problema. Tokio, Shanghái, Nueva York, Yakarta, Taipei, Pekín, Bombay. A mediados de siglo podrían estar insoportablemente superpobladas. La presión es enorme, la gente apenas se puede mover y las ciudades crecen y crecen desmesuradamente. Si continúan creciendo, necesitaremos 15 ciudades nuevas al año, cada una con 12 millones de habitantes. Son 15 ciudades como Los Ángeles al año durante 50 años. Pero simplemente no queda sitio para ese tipo de crecimiento urbano. Solo se puede ir en una dirección. Hacia arriba. Avancemos 50 años. Esta es la estructura artificial más alta del planeta. Su nombre, Millennium Tower. Tendría el doble de altura que cualquier edificio jamás construido. 800 metros. Más de 60.000 personas vivirían o trabajarían aquí. Es literalmente una ciudad dentro de una ciudad. Los ingenieros de la Millennium Tower creen que representa la mejor solución a la próxima explosión demográfica. ¿Pero realmente se podría construir una estructura tan descomunal? Costaría 11.000 millones de euros. Necesitaría más materiales de construcción que los que pudiese producir un solo país. Se tardaría una década en construirla. ¿Quién podría asumir esa tarea aparentemente imposible? Uno de los principales ingenieros de la Millennium Tower es el arquitecto David Nelson. Sería cuando menos un proyecto descomunal. Sería un proyecto mundial, porque para realizarlo se necesitaría la aportación de recursos de todo el mundo, de Europa, de América, de Asia, todos se tendrían que unir. El desafío y la motivación para hacerlo sería la realización de uno de los proyectos de construcción más grandes y más complejos del mundo. De construirse, la Millennium Tower tendría una altura de 840 metros, 170 plantas. Pero un proyecto de esta magnitud se enfrentaría a enormes obstáculos desde el principio.
El primer problema que encuentran los diseñadores de la torre es dónde situarla. En el año 2050, probablemente no quedará ni un metro de terreno edificable en Hong Kong. Pero al equipo de diseño se le ocurrió una solución. Decidieron construir la torre en el puerto. El otro jefe de diseño de la torre es Andy Miller. Si la cogemos y la ponemos en el puerto o en el océano, no ocuparíamos nada en tierra y podríamos habilitar zonas alrededor de la base del edificio para crear parques y ese tipo de cosas. Si se pudiese hacer, la Millennium Tower ampliaría el limitado terreno de Hong Kong en vez de ocuparlo. Pero había otro problema: los terremotos. ¿Qué le ocurriría a la torre si Hong Kong sufriese uno violento? ¿Cómo se comportaría una estructura tan grande ante un seísmo importante? Es una pregunta crucial, porque construir a esta escala es territorio desconocido para arquitectos e ingenieros. Un único error imprevisto podría tener consecuencias catastróficas. Por lo tanto, el equipo de diseño recurrirá a los conocimientos adquiridos durante siglos para hacer el edificio seguro. Probablemente, los primeros intentos de construir rascacielos fueron las pirámides, levantadas hace 5000 años. Con 150 metros de altura, eran impresionantes para la época. Pero hoy en día, las pirámides se considerarían poco prácticas. 40.000 personas trabajando durante décadas para colocar 2,5 millones de bloques de piedra. Una vez acabada, solo había sitio para un ocupante, que además estaba muerto. Las cosas no cambiaron mucho hasta la década de 1850. En todo ese tiempo, los materiales de construcción esenciales fueron la piedra y el ladrillo, pero tenían grandes limitaciones. Los edificios de piedra se sostienen gracias a los muros exteriores. Cuanto más alto el edificio, más gruesos debían ser los muros. 5 plantas eran más o menos el límite. Pero de pronto todo cambió. Alguien inventó el acero. Su nombre, Henry Bessemer. En 1856 perfeccionó el convertidor de acero Bessemer, con el que se podían obtener 30 toneladas de acero en media hora. El acero era 10 veces más resistente que la piedra y más ligero. Los ingenieros ya podían hacer un esqueleto fuerte y ligero para los edificios. Con el acero, el cielo era el límite. Bueno, no exactamente. Todavía quedaba un problema por resolver: las escaleras. Aunque se pudiera construir un edificio de 30 plantas, ¿quién iba a subir tantas escaleras? Afortunadamente, en 1853, Elijah Otis inventó el ascensor hidráulico. Otis era un hombre perspicaz. Sabía que los magnates de la industria codiciarían los pisos más altos.